Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a una semana más de filosofía con el profe Roberto para primero de bachillerato. No sin antes brindar el saludo a cada una de sus familias, esperando que estén bien en la medida de lo posible y deseando un pronto reencuentro. Así que, adelante con el video. Vamos ahora con las teorías de Estado. Ahora, como vimos, estas nuevas formas de pensamiento del renacimiento de la filosofía moderna ahora está influenciando también en las teorías de Estado, es decir, en las teorías de gobierno de los pueblos. Y vamos a empezar a ver algunos de los filósofos que tienen temas relacionados a las políticas de gobierno. Entonces, empezamos con el señor Nicolás Maquiavelo. Dentro de sus características tenía también la de ser escritor, en las cuales escribió algunas obras, algunas sin pena ni gloria, pero la que más destacó, sobre todo en el ámbito político, fue El Príncipe, obra en la cual presenta un resumen sobre las estrategias a seguir para gobernar y ser armado. Sí, es como un manual, un tutorial para gobernar. Esta obra, El Príncipe, nace bajo la necesidad de rendir pleitesía a la poderosa dinastía Medici. A breves rasgos les cuento de esta dinastía Medici, allá en Florencia, Italia, porque Nicolás Maquiavelo nació por ahí. Era una dinastía de riqueza y poder tan grande que tuvo reyes, tuvo incluso papas dentro de su dinastía. Era muy poderosa, muy respetada. Y bueno, este señor Maquiavelo, él trabajó dentro de los gobiernos, siempre trabajó en la política, en la gobernación, y alguna vez cometió un error, dijo algo que no debía decir, hizo algo que no debía hacer, y obviamente las autoridades de momento la expulsan de su pueblo y hacen que viva aislado. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y obviamente al ser alguien que solamente vivía de la política, de la gobernación y no sabía nada más que hacer, obviamente se estaba comiendo la camisa prácticamente. Él también era escritor, entonces empieza a escribir algo que le pueda servir para rendir pleitesía. ¿Qué es esto de rendir pleitesía? A ver, ¿cómo nos entendemos? Rendir pleitesía, no sé, acá en Ecuador decimos ser cepillo, por si acaso en otros países digo, pues aquí en Ecuador, ser cepillo, ya. En otros países, lamebotas, en fin. Entonces quería congraciarse, por decirlo de una forma más chévere, congraciarse con los Medici, entonces escribe esto El Príncipe. Y dentro de esta obra del Príncipe, algunas de las acotaciones de los capítulos que he podido leer, he sacado unos pequeñísimos extractos, que dice que, por ejemplo, ser un buen gobernante no necesariamente es ser un gobernante bueno, que traducido nos quiere decir es que yo puedo ser moralmente malo, sin embargo, puedo ser un buen gobernante. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasas? ¿Cómo es esto? Supongamos, yo llego al poder con mis malas intenciones y mis buenas influencias y yo puedo ser un buen gobernante. Ahora, buen gobernante en el sentido de que hago simplemente lo que está por hacerse y estrictamente necesario, no con interés del pueblo, sino para seguir gobernando. ¡Qué trucazo!, ¿no? Ejemplo, supongamos que yo hago campaña, pero no tengo recursos. Y para mi campaña me junto, hago una alianza con personas no tan buenas, que obviamente sé que no son positivas dentro del ámbito moral, pero eso no me importa. Lo que me importa a mí es llegar al poder, con tal de conseguir recursos. No, te digo, ni me sorprende. Entonces, no soy una buena persona, y cuando llegue al poder, sí, haré una que otra obra para que sea bonito, haré cosas que sean estéticamente bonitas, y apareceré de acuerdo a los papeles y de acuerdo a mi propia percepción como un buen gobernante.
Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Entonces ahí se entiende, ¿no? Un buen gobernante no necesariamente es ser un gobernante bueno. Otra cosa que también apela es el populismo. Ganarse la confianza ayuda a controlar al plebeyo. Ganarse la confianza, es decir, hacerse pana, pero con intereses. Es decir, yo me acerco al pueblo, estoy cercano a él, le voy a visitar por aquí, por allá, fotos cargando el guagua, lo que sea, inaugurando cosas que ya estaban hechas y no por mí. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo va a querer que soy cercano. Eso se llama populismo, es decir, estoy con ustedes, para ustedes y con bla, bla, bla. Entonces, ser populista significa que el pueblo, me hago admirar por el pueblo, pero solamente una admiración superficial. Entonces, eso no dice. Y siendo popular, puedo controlarles de mejor forma, sin que casi ni se den cuenta. Maravillosa jugada. ¿Ya? Al plebeyo significa al de abajo. También nos dice que ser mezquino antes que generoso. Ser mezquino antes que generoso nos está diciendo, o nos está recomendando en ese libro, que el gobernante no debe ser generoso. A ver, tengo un bono por aquí, un bono por allá, acá le regalo esto, le regalo el otro, porque algún momento se van a acabar los recursos limitados. Ningún gobierno tiene recursos ilimitados, tiene recursos limitados. Y cuando se acabe de dar estas gracias, beneficios a su pueblo, cuando ya no tenga, ¿qué va a hacer el pueblo? El pueblo ya se acostumbró a recibir eso, y el pueblo después va a querer sacarlo del poder y va a ser impopular y le va a linchar y va a hacer protesta. Entonces él decía, no, preferible ser mezquino, es decir, no les dé tanto. En todo caso, si les da, darles a los de abajo, a las más populares, para que los más populares, es decir, cuando me refiero no a los más populares que son más famosos, sino a los del pueblo, a la gente humilde o a la gente que se deja convencer, consuélales a ellos, dales cosas a ellos y ellos te van a proteger, ¿ya? Ante la mayoría que tal vez se oponga a que tú no estás dando todos los recursos. Con que des a una parte que opine bien de ti y que te haga quedar bien, suficiente. Asimismo decía que ordenar es más fácil que ejecutar. Él decía que a los gobernantes no les recomienda mancharse las manos, manchar su reputación. Para eso tiene gente, ¿no? Que si tiene que tomar una medida dura o difícil o sancionadora, no lo haga directamente este líder, sino que le hagan otras personas. ¿Para qué? Para que él no quede mal. Quede mal en todo caso la persona que le está ayudando, la que está sancionando, pero él debe mantener sus manos limpias, su imagen limpia, no debe mancharse. Entonces por eso dice, es más fácil ordenar. Entonces es más fácil, a ver, tú haz esto, tú haz lo otro, no importa si yo no sé cómo se hace, con tal de mandar es simple. Entonces dice, no te compliques, señor gobernante, manda y ellos que se encarguen de hacer las cosas. Si algo sale mal, es culpa de ellos. Si algo sale bien, es tu liderazgo. Cualquier coincidencia con la realidad. No ir nunca en contra de las costumbres del pueblo. Recomienda también a los gobernantes a que no vayan a quitarle al pueblo lo que le gusta. Porque si le quitas al pueblo lo que le gusta, después obviamente va a haber un disgusto hacia el líder. Un ejemplo, supongamos que al pueblo le gusta, qué sé yo, la corrida de toros. Hubo un drama también por acá en nuestro país en algún momento. La corrida de toros. ¿Qué te diría Maquiavelo al gobernante? No vaya a quitar la corrida de toros porque de ganita va a quedar mal usted. No les quite, déjeles. ¿No? Oye, pero ahí se matan animales y se sacrifican sin un motivo racional. Tranquilo, usted déjeles, que se divierta el pueblo como quiera. Déjeles, no les quite. Sea pana, apapáchelos, denles like, pero no les haga problema por esas cosas. Déjeles. Aunque sea moralmente descalificado, ¿sí? Entonces, no vaya a hacer
no vayas a cometer ese error de quitarle las costumbres al pueblo, así sean moralmente rechazables. Y ahí también, creo que es en el capítulo 17, en una parte, donde en las recomendaciones dice: ¿es mejor ser temido o ser amado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es mejor ser temido o ser amado? No lo sé, tú dime. Maquiavelo, él recomienda, dice, bueno, es bueno que un líder sea amado, debería ser ideal y temido al mismo tiempo, pero al ser casi imposible que sea amado y temido al mismo tiempo, entonces, ¿qué es lo que recomienda él? ¿Qué creen? ¿Recomienda ser amado o ser temido? Pues él recomienda que es mejor ser temido. Le hace una sencilla reflexión. Dice, si tú eres amado y hay una revuelta, hay un problema donde todo el mundo está en conflicto, ¿sí? En medio de una revuelta, el pueblo fácilmente se va a olvidar de que te ama y obviamente pagarás las consecuencias. Pero en cambio, el pueblo nunca se olvidará de que te teme. Entonces, para Maquiavelo es mejor ser temido que amado. Y bueno, con Maquiavelo ya vemos que hay estas situaciones, de ahí el término maquiavélico, cuando alguien planifica las cosas y parecen ser buenas, pero en el fondo son malas porque son para beneficio propio, sí. Entonces por eso es que dicen, ay, esa persona es maquiavélica. ¿Por qué? Porque parece bueno, pero en realidad sus intenciones no son buenas. Y maquiavélico significa que es astuto, sagaz, pero con malicia. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces tal vez políticos, famosos, conocidos, familiares que sean maquiavélicos? Ojalá que no. Continuando con las nuevas teorías del Estado, ahora tenemos otro personaje, Tomás Moro. Ya vimos a Maquiavelo y ahora Tomás Moro es otro de estos personajes de la época que a través de su filosofía influenció en la política de ese momento. Bueno, él es un sacerdote inglés. Su obra Utopía muestra la idea de una comunidad perfecta, obviamente a criterios de Tomás Moro, basada en virtudes clásicas, las virtudes clásicas que se veían en la antigua Grecia, y la caridad cristiana, con el fin de optimizar la naturaleza humana en el bien común. A ver, esta persona también, dentro de sus características y funciones, tenía algunas, ¿no? Entonces era sacerdote, filósofo, escritor, etc. Él escribe la obra Utopía. En esta obra se narra la historia de una isla, bueno, no historia porque es una ficción, ¿no? Se cuenta de una isla en la cual la sociedad funciona de una manera perfecta, tan perfecta que ni siquiera se necesita el dinero. No puedo creerlo, Tenshinhan. Eso jamás había pasado. No se necesitan joyas, no se necesitan nada. Sí, es más, el oro y la plata eran despreciados. Se elaboraban las escupideras, así donde la gente escupía, se elaboraban con oro. A tal nivel de decir que vivían en perfecta armonía. Las personas se respetaban, las personas cumplían con su trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, era una ciudad, la utopía, donde todo funcionaba bien. ¡Éxito! ¿Con qué fin? Con el fin de optimizar la naturaleza humana en el bien común. Ya, entonces, todos nos ayudábamos entre todos. Con esto del bien común son las primeras semillitas de lo que luego a través de los años se manifestaría como el comunismo. Es decir, el comunismo per se no tiene una mala intención. El comunismo dice que vivamos juntos y armónicamente nos compartamos los recursos para que nadie tenga una necesidad, sino la ayuda mutua. Entonces, miren, ese libro de Utopía narra más o menos las semillas de lo que luego se conocería como el comunismo. Pero bueno, él narraba en una forma de escritura de novela, no como un principio que se debía tomar en cuenta. Pero obviamente eso influenció en la política, eso del bien común. Algo que también decía y narraba en esto, decía que los cargos de los directivos se ofrecen a los más cultos, es decir, quien debe gobernar, quien debe estar al frente, debe ser el líder,
que ha sido preparado, no uno improvisado, no solamente porque es famoso, porque sabe bailar bien o porque tiene alguna situación interesante debe llegar al poder, ¿no? Me gustaría que en casa ustedes pregunten a sus adultos que viven con usted, ¿en el país elegimos tomando en cuenta al más culto? Miren, tengo entendido que en la actualidad hay un alcalde, no voy a decir nombres, pero que se hizo famoso, viral hace mucho tiempo atrás con las Torres Gemelas, que cuando nací en Nueva York, él es alcalde. No digo que no se haya preparado, pero si él, quitándole la fama, dejándole solamente con su preparación, ¿habría llegado al poder? ¡Diablos, señorita! Tal vez. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno. Entonces, a ver, ¿qué nos dice Tomás Moro? Que los cargos directivos deben ofrecerse a los más cultos. Los líderes deben ser los más preparados. También se oponía obviamente a la tiranía, porque si es más culto, más preparado, menos conflicto va a generar. No va a ser un tirano en el que solamente se encarga de ordenar. Lo contrario que decía nuestro querido Maquiavelo. Él decía, sí, tú simplemente manda, y los demás que hagan caso y que se encarguen, no sé, tú solamente manda y así ganas imagen. No, él en cambio dice no, los más preparados deben estar en los puestos de liderazgo. ¿Qué más decía? El Estado debe ser autosuficiente, es decir, el Estado debe tener la capacidad de compartir todos sus recursos entre sí y con eso salir adelante. No tener la necesidad de recursos externos, porque esos recursos externos cuando se terminan pueden afectar a la armonía que hay en el propio territorio y obviamente vienen las crisis. En el momento que estamos pasando en pleno 2020, si estás viendo en el 2050, ojalá ya hayamos quedado bien. En este pleno 2020 la economía se ha desplomado fruto del coronavirus. ¿Por qué la economía se desplomó? Porque muchos países dependen de otros. Ejemplo, Ecuador. Su producción principal, con el que genera más recursos, es el petróleo. Y si te bajan el precio del petróleo o no te compran, fregado pescado. Entonces Santo Tomás decía, hay que trabajar en común, hay que producir, hay que aprovechar los recursos de la naturaleza. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser autosuficientes y no depender del exterior. Y también dice, si el honor fuera rentable, rentable significa que si el honor te diera plata, si el honor fuera rentable, todo el mundo sería honorable. ¿Qué dices? Si te pagaran por ser honesto, si hubiese una medida de alguna forma en la cual se podría decir, al más honesto le vamos a pagar más. Si mientras más honesto vas a ganar más. Imagínate cómo sería, ¿no? Todos unos santos. Bueno, ya acabamos de ver un nuevo video más. Este es el fin del video, pero vamos a tener la siguiente parte para la próxima semana. Así que hasta mientras, saludos para todos y nos volvemos a ver. Y recuerda, lo importante es la salud. Hasta pronto.